Hola, ¿qué tal? Teníamos pendiente el análisis del tercer movimiento de la sonata número 8 en do menor de Beethoven, sonata patética. Este sobrenombre de patética no se lo dio Beethoven, se lo dio el editor de la partitura, pero a Beethoven le debió de gustar porque lo aceptó e incluso él mismo lo utilizó. Si recordáis, el primer movimiento hacía gala de ese carácter convulso, dramático, patético que viene de pathos, del griego pathos, y sin embargo el segundo movimiento era contrastante en ese sentido, era un movimiento más tranquilo, más calmado, más lírico. Vamos a ver cómo el tercer movimiento es un movimiento ligero, algo festivo, y tiene la indicación allegro, que significa rápido. Este movimiento tiene forma de rondó sonata, porque tiene características del rondó, que ya vimos en el segundo movimiento, esto es la alternancia entre estribillos y coplas, y características de forma sonata, que es la que vimos en el primer movimiento, que si recordáis tenía tres secciones principales: la exposición, el desarrollo y la reexposición. Así que vamos a ver cómo en este tercer movimiento los cuatro estribillos y las tres coplas se reagrupan en exposición, desarrollo y reexposición. Los cuatro estribillos utilizan la misma melodía, de ahí que se denominen estribillo, y están en do menor, que es la tonalidad principal de este movimiento y de la sonata. Vamos a escucharlo. Es curioso cómo el comienzo de este estribillo es muy similar al comienzo del segundo tema del primer movimiento. Y es que esto es muy típico de Beethoven, establecer relaciones entre los diversos temas de los distintos movimientos para unificar así la sonata completa. En cuanto a las tres coplas, están en modo mayor, contrastando con el modo menor del estribillo, y además van pasando por diferentes tonalidades. La primera copla está en mi bemol mayor, la segunda copla está en la bemol mayor y la tercera copla está en do mayor. Suelen ser las coplas del rondó diferentes entre sí, sin embargo, en este caso, al ser un rondó sonata, la primera y la tercera copla comparten material, porque la primera copla se corresponde con la sección de la exposición de la forma sonata y la tercera copla se corresponde con la sección de la reexposición de la forma sonata. Voy a tocarlas seguidas para que podáis comparar. La segunda copla es diferente y contrastante con respecto a las otras dos porque se corresponde con la sección del desarrollo de la forma sonata. Beethoven utiliza el contrapunto, que se basa en la superposición de varias melodías a la vez, en este caso dos melodías, una en una mano y la otra en otra mano. La primera melodía sonaría así. Y la otra melodía es una especie de reflejo en espejo de esta melodía primera, es decir, su inversión. Y a lo largo de la sección se irán intercambiando entre las dos manos.
Tras la aparición del último estribillo, Beethoven concluye este movimiento y toda la sonata con una sección que es una especie de final ampliado que ya hemos visto en otras ocasiones, que se llama coda, y que retoma ese carácter de pazos que veíamos en el primer movimiento. Con esto concluyo, diciéndoos también que os dejo mi interpretación completa de este movimiento de la sonata en la descripción del vídeo. Hasta luego.